La mayoría de los delitos contra las personas y contra la propiedad están relacionados con jóvenes en una edad que oscila entre los 16, 25 y 30 años como máximo. Por supuesto que hay excepciones para esta regla. En Agenda Judicial nos acercamos aquí a los tribunales de Cosquín justamente para hablar con el fiscal de la lucha contra el narcotráfico, el doctor Raúl Ramírez, para que nos pueda dar una explicación de cuál es la relación que existe entre la droga y los delitos. En Argentina, ese tema que usted aborda es lo que en términos académicos y judiciales se llama narcocriminalidad, es decir, el vínculo próximo que hay entre el narcotráfico, consumo de estupefacientes y consumación de delitos. El grueso de lo que son los datos estadísticos en materia de criminalidad sí están emparentados con lo que es estupefacientes. Desde personas que cometen delitos bajo efectos de estupefacientes a personas que cometen delitos a causa de la necesidad de hacerse de fondos o de financiamiento para adquirir drogas, como también delitos que provienen de la lucha entre bandas o pandillas o grupos que lideran cierto mercado interno, ¿no es cierto? Mercado mínimo interno. Hablo mercado mínimo porque está el contrabando mayor de estupefacientes que está a cargo de los grandes carteles de la droga, ¿no? No es el caso de Argentina, donde, si bien es cierto, hay grupos importantes que se enmarcan dentro de lo que es el crimen organizado, pero no tienen la entidad que han tenido famosos cárteles como el de Medellín, en su tiempo, en los años 80-90, también como el del caso de Chapo Guzmán. Doctor, y cuando trasladamos esa realidad al Valle de Punilla, hablamos de, digamos, de gente que de repente hace tráfico de drogas a gran escala, o estamos hablando básicamente del consumo de marihuana, de los famosos invernaderos. ¿A qué hacemos referencia puntualmente en el Valle de Punilla? Bueno, el Valle de Punilla es un tanto atípico dentro de lo que es el mapa de la provincia. Atípico digo porque primero que es un valle turístico. Ahora, sus habitantes y aquellos que vienen a visitar, bueno, parte de ese grupo en una preocupante, digamos, cantidad de personas que no se pueden medir con exactitud, ¿no es cierto? Simplemente esto que digo yo es percepción pública. Son consumidores. Por ende, al haber mayor consumo y mayor necesidad de adquirir esa sustancia, naturalmente aparece aquel que mercadea o negocia con esa necesidad, la cual por supuesto es ilícita y es perseguida por el Estado. La Fiscalía de Micaro, casualmente, en este caso, puntualmente en el Valle de Punilla, bueno, se ocupa de atender esa problemática fundada en políticas criminales que son diseñadas desde el Congreso Nacional, por un lado, y también la legislatura cordobesa. Allá por el año 2012 sancionó por unanimidad un hecho contundente, la adhesión de Córdoba a abordar la cuestión de la narcomenudeo, que es una etapa o un momento del contexto máximo que es la narcocriminalidad. Y cuando hablamos de narcomenudeo, siempre hemos visto, al menos hemos tomado conocimiento por parte de la información que suministra la FPA, por ejemplo, donde vemos que de repente hay muchas familias incluso que o al menos existe relación familiar entre esas personas que se dedican a la venta. Es un problema en sí mismo el hecho de que ciertos sectores vulnerables, como los denomina el diccionario de lo que es política criminal, vulnerables entendidas en el sentido de que son fáciles de cooptar por parte de aquellos que son caponarcos. Son gente de escasos recursos, donde la necesidad insatisfecha y la necesidad de proveerse de más bienes y servicios obliga, digamos, o pone en jaque o contra el tapete o contra la pared a personas que necesariamente deben incursionar en el mundo delictivo a través de la venta de estupefacientes. Muchas de ellas creyendo que, como están ciertamente naturalizada la cosa, casi que consideran que hasta que es válido y es correcto.
Eso es lo que hacemos nosotros, naturalmente aplicamos la ley penal, pero también tenemos ciertos organismos y organizaciones intermedias, estatales y privadas también, que nos prestan una valiosa colaboración en el sentido de abordar de una forma sistemática o sistémica en este caso estas cuestiones. Es decir, lo nuestro no termina en encarcelar a las personas imputadas, sea pobre o no sea pobre, sino que es administrar justicia, pero además poner en conocimiento de autoridades que deben resolver, ya sea se trate de menores, de infantes, adolescentes, que en alguna medida sean abordadas por el Estado, básicamente, y sean atendidos sus situaciones a los efectos de que, bueno, que puedan corregir ese rumbo y de paso restarle posibilidades de cooptación a los narcos importantes. ¿Y qué rol juegan los municipios en esa recuperación, digamos, o en esa intervención a los efectos de evitar que la gente, digamos, se encuentre en esa postura de caer en la necesidad de vender drogas, por ejemplo, para subsistir? Hoy en día ya la Constitución misma provincial lo marca. El municipio es la célula básica de la sociedad, ¿no es cierto? En fin. Entonces, los gobiernos locales hoy han tomado un papel preponderante en el marco de lo que corresponde a su actuación funcional en el microestado que es el pueblo o ciudad, en este caso el municipio, que es el gobierno local. Se van adecuando los perfiles de actuación de los municipios en cuestiones que hasta hace un poquito tiempo atrás nomás no era cuestión municipal, como la seguridad pública. El tema del narcotráfico y narcomenudeo es un tema de seguridad, es un tema judicial, pero es un tema social. Municipios ya hoy por hoy, los intendentes modernos de este tiempo, ya han perfilado en su margen de actuación la idea de planificar la seguridad ciudadana en su pueblo o ciudad. El gobierno de Córdoba informa que ya está habilitada como autovía el tramo de la Ruta 19 que va desde la ciudad de Córdoba hasta la localidad de Santiago Temple y desde Arroyito hasta Cañada Jean-Marie. Además, próximamente se retomarán las obras en los 30 kilómetros del tramo que une Tránsito con Arroyito y los 33,5 kilómetros entre Cañada Jean-Marie y San Francisco. Esta importante obra permitirá mejorar la seguridad vial, el traslado de nuestra producción y potenciar el trabajo de los cordobeses. Nos propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Estamos muy felices de anunciarles que ya está en funcionamiento Premoldeados La Falda, nuestra fábrica de adoquines. Una obra de gran infraestructura que permitirá el adoquinado de nuestras calles, la comercialización de este material para otras localidades y, lo más importante, la generación de puestos de trabajo genuinos para los vecinos de nuestra ciudad. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita la falda. Premoldeados La Falda, un logro que alcanzamos juntos. El gobierno de Córdoba lanzó una nueva diplomatura para formar a cordobeses que trabajan en la economía del cuidado. La ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, Laura Jure, acompañada de la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, presentó esta iniciativa para capacitar en cuidados integrales a trabajadoras y trabajadores de la economía popular, integrantes de organizaciones sociales y personas que brinden servicios de cuidado. Con esta diplomatura estarán capacitados para trabajar como nexo entre la comunidad, las instituciones estatales y las organizaciones sociales. Inscripciones abiertas en empleoyfamilia.cba.gov.ar. También estuvieron presentes en el acto los ministros Carlos Macei y Claudia Martínez y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, Gabriel Suárez. Entre todos, podemos y hacemos más.
La inseguridad es uno de los flagelos que afecta a toda la sociedad, no solamente la punillense, sino en todo el país y el mundo. Hay distintas formas de combatirla. Unas son las leyes, pero también requiere de la asistencia y del trabajo en conjunto de todas las instituciones que conforman el Estado. Y en este caso vamos a hablar de la Municipalidad de La Falda, donde tiene uno de los primeros sistemas que se instalaron de cámaras de seguridad. Nosotros hemos instalado esta central de monitoreo ya hace como 6 años aproximadamente. Hemos ido siempre tratando de modificar y ayornarnos a todo lo que tener cámaras homologadas, etc. Y bueno, con el trabajo de la policía es constante, ellos generalmente nos llaman y nos piden algunos datos, sino a través de la unidad judicial, a través de oficios que nos mandan pidiéndoles ciertas grabaciones y ciertos lugares donde saben que tenemos estas cámaras instaladas. Tenemos 52 cámaras en lo que es edificio municipal y lo que es vía pública. Las grabaciones quedan almacenadas por un tiempo prudencial. 15 días aproximadamente, bueno, ahora tenemos hasta un mes y medio. Hemos comprado equipos nuevos y de última generación para poder tener más estos datos. Cuando comenzamos en esta tarea se trató de buscar el mapa delictual aproximadamente y se trató de buscar los lugares donde sean más útiles estos sistemas. En su momento, en realidad empezamos con cámaras, digamos, caseras, y bueno, y en su momento nos fuimos cambiando y ayornando y al momento que tenemos equipos profesionales que se usan en cualquier lugar del país. Pero sí, si es un lugar, ya hay un plan para seguir avanzando en lo que contempla lo que es la Ruta Nacional 38, el acceso a varios barrios de aquí de la ciudad de La Falda, con cámaras de últimas tecnologías. Aquí lo que es Meirovich, todo lo que es Meirovich, el ingreso, todo lo que es de vehicular y también a ciertos lugares que hay ahí. Y a su vez también, por el anterior, tenemos otros lugares como que es 9 de julio, que tenemos aquí. Tenemos también lo que es terminal de ómnibus, lo que es Avenida Edén. Tenemos aquí lo que es el hospital de la ciudad de La Falda. Así que bueno, siempre se van poniendo más y tratando de buscar más que nada en tener cantidad, en tener calidad. O sea, con el domo, por ejemplo, allí vemos la avenida Edén en casi todo su trayecto hasta la zona bancaria. Sí, exactamente. Lo que es avenida Edén la tenemos cubierto todo en su totalidad con el domo. Inclusive el domo tiene tanta potencia que hasta búsquedas en la banderita la realizamos con el domo. Inmediatamente si se le avisa a la policía que tiene un tiempo de respuesta y después va el móvil. Siempre primero como es todo lo que es tarea de la policía lo hace la policía. Siempre por algún lugar, siempre captamos algo. O sea, cuando hay algún problema en algún lado, se identifica algún vehículo, empezamos a revisar las cámaras y siempre por algún lado, unas horas anterior, después, siempre pasó y tratamos de agarrar y pasar todos estos datos lo más rápido posible a la unidad judicial. El vecino tiene la posibilidad de tramitar por medio de esta oficina distintos reclamos, no solamente cuando ocurre un accidente, sino incluso un animal suelto, puede tener una comunicación a 103 efectiva o puede pedir una ambulancia, porque ustedes tramitan, ¿no es cierto? Mira, acá hemos recibido un montón de llamados y ya todo lo hemos tratado con la misma seriedad. Hemos recibido desde animales atropellados en vía pública, donde acude el móvil, hemos recibido hasta intentos de suicidio, hemos recibido un montón de cosas. Entonces se fue capacitando tanto el personal que atiende para recibir este tipo de llamadas, porque obviamente hay que estar preparado, y a su vez siempre, nunca tratamos de invadir el lugar de otra institución. O sea, yo siempre digo de que la policía hace su trabajo, bomberos su trabajo y la central de emergencia médica hace su trabajo. Nosotros no podemos hacer el trabajo de ellos. Entonces nosotros tratamos de estar siempre en ese momento, y cuando llega policía, llega bomberos, son los que se hacen cargo de la situación. O sea, están en la coordinación, si se quiere, del sistema. En lo que es coordinación, o sea, yo siempre, cuando hay un accidente, por ejemplo, yo siempre digo, lo primero que tenemos que hacer es el sector seguro. ¿Me entendés? O sea, donde tenga el lugar donde va a estacionar la ambulancia, donde va a estacionar el autobomba tiene salida por un lado, entonces todo eso tiene que estar coordinado, es la función que tenemos nosotros. Obviamente que si llegamos y está la persona herida, se le va a hacer la primera atención hasta que llegue la central de emergencia médica. Pero bueno,
Siempre se trata de estar y coordinar con todas las instituciones, y yo te puedo asegurar que aquí en La Falda, en un accidente, cuando llega bomberos, policía, ambulancia, siempre van a tener su lugar. Por último te pregunto, Sebastián, nosotros tenemos acá una ruta 38 que atraviesa justamente la ciudad. ¿Cómo, digamos, ustedes, a partir del trabajo en la central, van chequeando y van, digamos, monitoreando lo que pasa en la ruta y cuál es la asistencia que ustedes pueden brindar en caso de un siniestro o como pasa después de una lluvia o el derramamiento de combustible o de lubricantes allí en la ruta? Tenemos una particularidad en lo que es la ruta, que todo el sector de ruta o travesía que nos atraviesa nosotros en la Ruta Nacional 38 es en zona urbana. Es distinto de otros pueblos que quizás tengan un poco de zona urbana y después no, es zona rural. Nosotros aquí tratamos de siempre estar en comunicación con todos los que no ingresan, tanto de policía como nosotros, por ejemplo, derrame de combustible, todo eso, estamos preparados, listos para salir y atender todo lo que es la parte de travesía de la Ruta Nacional 38 sobre La Falda. Y nosotros tenemos muchos semáforos sobre la ruta, ¿entendés? Que eso implica ese tipo de accidente y no el frontal como puede tener otras localidades. Porque de alguna manera están reemplazando lo que hacía antiguamente la concesión vial. Exactamente, ya recordamos que el peaje ya no está más, entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo. Así que bueno, tratamos de hacerlo. Nosotros estamos gastando entre 1 y 2 bolsas de cal por semana, hay mucha pérdida de combustible y eso implica un riesgo para un motociclista, para cualquier tipo de personas que circulen por ese sector de la ruta. El gobierno de Córdoba lanzó una nueva diplomatura para formar a cordobeses que trabajan en la economía del cuidado. La ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, Laura Jure, acompañada de la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, presentó esta iniciativa para capacitar en cuidados integrales a trabajadoras y trabajadores de la economía popular, integrantes de organizaciones sociales y personas que brinden servicios de cuidado. Con esta diplomatura estarán capacitados para trabajar como nexo entre la comunidad, las instituciones estatales y las organizaciones sociales. Inscripciones abiertas en empleoyfamilia.cba.gov.ar. También estuvieron presentes en el acto los ministros Carlos Macei y Claudia Martínez y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, Gabriel Suárez. Entre todos, podemos y hacemos más. Nos propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Estamos muy felices de anunciarles que ya está en funcionamiento Premoldeados La Falda, nuestra fábrica de adoquines. Una obra de gran infraestructura que permitirá el adoquinado de nuestras calles, la comercialización de este material para otras localidades y, lo más importante, la generación de puestos de trabajo genuinos para los vecinos de nuestra ciudad. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita La Falda. Premoldeados La Falda, un logro que alcanzamos juntos. El gobierno de Córdoba sigue invirtiendo en equipamiento e infraestructura para los hospitales de toda la provincia. El vicegobernador Manuel Calvo, acompañado de los ministros Diego Cardoso y Facundo Torres, inauguró el servicio centralizado de oxígeno en el Centro de Salud Dr. José Sauret de Morteros y en el Hospital Dr. Carlos J. Rodríguez de Arroyito. Además, entregaron instrumentos y equipamiento de salud para otros centros de salud del este provincial. Entre todos, podemos y hacemos más. Estamos con el comisario Carlos Oliva. ¿Está la policía en condiciones de brindar los servicios de seguridad de acuerdo a las situaciones que se viven actualmente? Estamos trabajando continuamente con las estadísticas de toda la zona, en comparativa siempre con el año anterior. En algunos meses, como que si se incrementan algunos hechos en algunos sectores, se trabaja fuerte en cuanto a prevención en esos lugares. No sé si habrán visto la colaboración tenemos Policía Barrial,
los agentes nuevos que han egresado a la última promoción, se los manda a los lugares críticos. La policía barrial saca estadísticas, entrevistando vecinos, de los que sienten ellos en su sector, en su barrio, en su cuadra. Trabajamos con esos informes, elaboramos política de seguridad en cuanto a eso y nos apoyamos muchísimo en cuanto a la información que tiene el 103, Seguridad Ciudadana, que con las cámaras nos apoya muchísimo. Cuando hablamos del 103 hablamos de la ciudad de La Falda, pero ¿qué pasa con los otros municipios? Aquellos municipios que todavía no tienen algún sistema de seguridad vía monitoreo de cámaras instalado, o que el sistema que está instalado es deficiente, porque puede ocurrir que hay lugares que todavía no estén con cámaras homologadas, o la persona que está a cargo de controlar no está en condiciones. ¿Qué pasa con esos municipios? ¿Se refuerza de alguna manera la seguridad? Sí, exactamente. Con el municipio trabajamos sabiendo que no cuenta con estos elementos, tomamos referentes vecinales, trabajamos con lo que es alarmas comunitarias, grupos de WhatsApp, pero tratamos de no dejar sin respuesta a nadie. De una forma u otra llegamos a esos puntos donde no llega la tecnología, digamos. O sea, hacen un relevamiento ustedes de los distintos factores tecnológicos que puedan ser utilizados para brindar mayor seguridad. Exactamente. Sí, y cuando hablamos de estas situaciones, comisario, ¿hay alguna zona que sea más crítica que otra? Yo creo que esto va variando, ¿no es cierto? No siempre tenemos el mismo barrio, el mismo sector. Yo creo que la delincuencia por ahí también hace inteligencia y donde están saturando se van corriendo hacia otros lados, ¿no? Por ahí nos tratamos de adelantar a esos hechos y bueno, los ha dado resultados. ¿El vecino denuncia los hechos, comisario? Justamente policía barrial que llega más a la gente, digamos, más cordial. Ellos nos cuentan que hay algunas situaciones que por ahí no denuncia y las recomendaciones que damos a través del policía de la jurisdicción, o la barrial, es de que se llegue justamente para nosotros manejar esa estadística negativas para nosotros, ¿cierto? En los medios de prensa vamos viendo de repente que existen muchos reportes de allanamientos, de elementos recuperados, de detenciones también. Ahora, ¿la justicia está respondiendo de acuerdo a esa necesidad de que de repente haya delincuentes que queden detenidos por los delitos, o es bastante más flexible con algunas cuestiones que hacen a la imputación que corresponde? Eso judicialmente lo maneja la Fiscalía. Por ahí le es favorable a un delincuente precoz su primer inicio en la delincuencia, su primer delito, por ahí lo favorece en cuanto a obtener la libertad antes que el resto que tuviera antecedentes, ¿no es cierto? ¿Cómo analizan desde ustedes, desde la policía, el comportamiento de los jóvenes, de los adolescentes, de los menores? Hay, digamos, un alto número de chicos que ingresan a la delincuencia, tal vez con cosas menores, ¿no? Con robarse una bebida alcohólica de un supermercado, con alguno de esos hechos delictivos que puede ser, por ejemplo, la antesala o algo más grande, ¿no? Renegamos mucho de los menores. Desde el código de falta, que circulan sin casco, sin las medidas de seguridad de la moto, trabajamos mucho en eso, porque incluso no queremos llegar a ocasionar un mal mayor en cuanto esquivan un control vehicular y se los ha dado el caso que por tratar de esquivar el control han tenido un accidente, se han caído de la moto o incluso podrían chocar a alguna persona, ¿no es cierto? Pero sí se nota en cuanto a los menores, por ahí que no razonan en cuanto a eso, ¿no? Y sí hay menores que delinquen, son tratados por el juzgado de menores, pero siempre son muy pocos los que van a parar en institutos, ¿no es cierto? ¿Ustedes notan que la situación que se vive está más relacionada a un problema social que a un problema de necesidad de la gente en el momento de cometer un ilícito? El que delinque muy pocas veces recapacita y no lo vuelve a hacer. Cumple una sanción y vuelve a caer en ese círculo vicioso. A veces yo calculo que hay poca reinserción de las cárceles y cuando salen profesionalizados a veces de ahí. Y uno
trata, por lo menos yo, tengo conversaciones porque mi oficina está en la comisaría de La Falda, es donde tenemos un centro de detenidos que es de la zona. Continuamente yo converso con ellos y de ver cómo han llegado, ¿no es cierto? Porque uno trata de hacer un análisis de esto, más allá de que son familias carenciadas, otras no, tipos que tienen trabajo y otros no, o sea que por ahí uno dice no necesita ser necesariamente pobre para salir a delinquir. Por eso hacemos un análisis de eso, se le dan las recomendaciones, pero hay unos que lo pueden tomar a bien y otros no, ¿no es cierto? Depende mucho también de cómo ha sido formado en la casa de la persona, ¿no? Hablamos con los principales referentes del Estado que nos tienen que brindar todos los detalles para que nosotros como comunidad podamos vivir mejor. De lo que nos decía el fiscal Raúl Ramírez, a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, donde nos argumentaba que el 95% de los casos de detenciones de los procedimientos de la FPA llegan a tener sentencia a través del juicio abreviado. También con la gente de la Municipalidad de La Falda, la Central de Monitoreos y la inversión que ha hecho este municipio justamente para dotar de cámaras de seguridad a todo el centro y con un plan de expansión que va a abarcar a los principales puntos de este ejido urbano que es muy amplio. También hablamos con el comisario Carlos Oliva, que nos dio un detalle fundamental, donde en conclusión llegamos a que gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre en los temas de seguridad pasan por cuestiones económicas, por cuestiones de educación y algunos por el simple hecho de delinquir. Esto indudablemente requiere mucha asistencia, mucho trabajo, el compromiso de las autoridades, el compromiso de la sociedad.